¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Aquí en México, a las 11 de la mañana, tenemos el gusto de que el doctor José León González Acosta esté con nosotros el día de hoy. ¿Te encuentras en dónde y qué horario tienes por allá, José León? Estoy en los Países Bajos y aquí son las 6 de la tarde. Qué bueno, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias. El seminario que vamos a presenciar el día de hoy es análisis de problemas geotécnicos mediante el método del punto material. Un tema sumamente interesante donde se requiere de mucha experiencia para poder interpretar los datos y sobre todo para alimentar seguramente las ecuaciones y los programas para que los resultados sean idóneos. Es un tema apasionante. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica te agradece muchísimo que estés el día de hoy con nosotros. Está presente Ricardo Ortiz, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y también este evento está coordinado y organizado por Miguel Ángel Mánica Malcolm, que es el presidente del Comité Técnico de Modelación Numérica del SMIG. Pues no me queda más que invitarlos a todos a que disfrutemos esta reunión técnica, donde seguramente aprenderemos muchas cosas, y una parte muy importante de este evento será al finalizar, para todas las dudas, observaciones o comentarios que se tengan, podamos intercambiarlos y que la difusión del conocimiento geotécnico la aprovechemos para poder todos avanzar y poder también conocer mejor cosas que seguramente algunos de nosotros no estamos tan familiarizados. José León, te agradezco muchísimo. Te cedo la palabra a Miguel Ángel para que nos presentes su semblanza. Mucho éxito a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias, León, por aceptar esta invitación de participar en este seminario, que es parte de las actividades del Comité Técnico de Modelación Numérica. Entonces, voy a hacer una breve semblanza del doctor León González, si me permite. León González se graduó como ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y como maestro en geotecnia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de comenzar con sus estudios de doctorado, trabajó en el Instituto de Ingeniería de la UNAM como becario y en Bower Beard Ingeniería como encargado del departamento geotécnico, donde daba entrenamiento y asesoría a ingenieros en el uso del software Midas. En 2015 ingresó al doctorado en geotecnia en la Universidad Técnica de Delft, obteniendo su grado en el año 2020. Antes de comenzar su investigación postdoctoral, trabajó en Gusto MSC como asesor geotécnico, donde elaboraba análisis de estabilidad y cimentaciones de plataformas offshore. Durante su etapa de investigación, León ha escrito diversos artículos en revistas indexadas y memorias de congresos nacionales e internacionales. Ha codirigido tesis de maestría, participado como profesor asistente en el curso de modelado numérico en geotecnia del programa de maestría de la Universidad Técnica de Delft, y ha sido investigador invitado en el Instituto de Mecánica de Suelos y Rocas en la Academia China de Ciencias en Wuhan. Sus intereses con respecto a la investigación están encaminados al modelado numérico de problemas geotécnicos. Tiene experiencia desarrollando códigos para el método elemento finito y el método del punto material, análisis sísmico, análisis hidromecánicos de interacción suelo-estructura y análisis estocásticos. También tengo la fortuna de llamar a José León amigo. Él fue contemporáneo mío en la maestría. Entonces, por ahí recuerdo ahí las tardes que nos íbamos a Copilco, Claro, a tomar un café y un té para discutir eventos actuales. Y pues bueno, de nuevo, José León, muchísimas gracias y te cedo la palabra, sin antes comentarle a los asistentes que al final de la presentación vamos a atender las preguntas que tengan en el orden que vayan surgiendo, así que les pido por favor que como vayan surgiendo las preguntas, las vayan escribiendo en el chat, de preferencia en el chat que dice que tiene una Q y una A, y no en el otro chat, pero bueno, miraremos todos los dos chats para sus preguntas. Pues muy bien. Miguel Ángel, antes de que le cedas la palabra a José León, quería recordarle a todos los que están presentes que en la reunión nacional de Ingeniería Geotécnica que se va a celebrar
el día 19 y 20 de noviembre, vamos a tener una sesión relacionada precisamente a este comité técnico. Entonces, los que tengan la posibilidad de asistir, los esperamos con mucho gusto. Vamos a tener muchísimas sesiones, van a ser 3 días intensos de geotecnia y también vamos a tener muchas actividades sociales y porque también estamos celebrando el 65 aniversario de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Nada más quería recordarlo y los esperamos con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Adelante, León. Bueno, gracias por la introducción. Y antes de comenzar, por supuesto, quería agradecer a la SMIC por la invitación, por darme este lugar para compartir la investigación que he realizado y, por supuesto, felicitarlos por el trabajo que han estado viniendo haciendo en pro de la geotecnia en México. Voy a comenzar. Compartiendo la pantalla. Entonces, ¿se ve? Me parece que debe estar bien ahora. Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Ya Miguel, como lo dijo, mi nombre es León González y el tema al que les voy a presentar en esta ocasión es el análisis de problemas geotécnicos mediante el método del punto material. Nada más que antes de comenzar con esta presentación, quisiera dar un anuncio rápido para todos los estudiantes que quieran realizar estudios de maestría o de doctorado, que, bueno, TU Delft podría ser una buena opción para que se vengan a estudiar. Ciertamente el trabajo con respecto a la geotecnia que se hace aquí es bastante interesante. Para las personas, por ejemplo, que le interesa el trabajo en el laboratorio, por ejemplo, se hace investigación, por ejemplo, con centrífuga. Tenemos, por ejemplo, un tanque para el estudio de la licuación de arenas y se desarrollan también diferentes tipos de aparatos, por ejemplo, triaxiales para el análisis cíclico de los materiales. O para los que les guste la parte del modelado numérico, también trabajamos en temas, por ejemplo, como modelado constitutivo, análisis multiescala o variabilidad espacial. Estos son algunos de los temas que tenemos, ciertamente hay muchos más, y para los que estén interesados, por ejemplo, pueden escanear este código donde van a encontrar prácticamente toda la información con respecto tanto a la maestría como el doctorado, y también es ahí donde se ofertan las oportunidades para los que quieran venir a estudiar. Y bueno, ya terminado con este anuncio, voy a proseguir con la presentación. Lo que tengo preparado en esta ocasión es una presentación con respecto a la geotecnia y al modelado numérico. Todo lo que tengo aquí va a ser prácticamente introductorio y no pretendo entrar en temas muy complejos con ecuaciones muy complejas, simplemente mostrar de qué es lo que se trata el método del punto material. Entonces voy a comenzar con algo completamente sencillo, que es la geotecnia y los métodos numéricos. Después voy a pasar al método del elemento finito, que ciertamente el método del elemento finito es base para el método del punto material. Después voy a continuar con el método del punto material, voy a hablar un poco de sus desventajas y un poco de los desarrollos. Prácticamente de los desarrollos que voy a comentar son los desarrollos que se han hecho aquí, en esta universidad, pero ciertamente hay más desarrollos por parte de otros grupos de investigación. Y voy a finalizar ya con el MPM en la geotecnia. Ciertamente, los 3 primeros puntos va a ser completamente introductorio y la parte del MPM en la geotecnia es donde ya voy a mostrar las capacidades de este método. Y bueno, voy a terminar con unas conclusiones. Bueno, la geotecnia. ¿Qué es prácticamente la geotecnia? Prácticamente la geotecnia es la rama de la ingeniería geológica que estudia las propiedades de los materiales geológicos y las utiliza en la construcción de obras de ingeniería. Algunos ejemplos, por ejemplo, de obras de ingeniería en donde se necesita de la geotecnia es, por ejemplo, excavaciones profundas, presas de jales o cimentaciones profundas. Como podemos ver en estas 3 imágenes, hay 2 cosas que tienen
en común estas tres imágenes. La primera es la fuerte relación que tienen con la mecánica del suelo. Prácticamente el ingeniero geotecnista tiene que tener conocimientos bastante avanzados con respecto al comportamiento de los materiales térreos para proceder con el diseño de cada una de estas obras. Y la segunda cosa que tienen en común, por ejemplo, estas tres obras que estoy mostrando aquí, es la alta complejidad que las caracteriza. Ciertamente, realizar cualquiera de estas obras necesita de métodos bastante avanzados para mantener prácticamente los resultados correctos durante el proceder de estas obras. Desgraciadamente, en el tiempo ya hemos visto qué es lo que sucede cuando el diseño de estas obras no es el idóneo. Por ejemplo, hemos visto presas que fallan y prácticamente la falla de estas presas destruye regiones completas. Hemos visto excavaciones profundas que también fallan los muros de contención y prácticamente hace una destrucción total alrededor. O, por ejemplo, hemos visto edificios con cimentaciones completamente mal diseñadas que al final el edificio termina fallando. Entonces, es por eso que necesitamos de herramientas computacionales, ciertamente para el diseño de todas estas obras. Y la herramienta que hoy en día es la herramienta de preferencia por los ingenieros geotecnistas para el análisis geotécnico de todo tipo de obra es bueno, en este caso los métodos numéricos. ¿Y cómo es que funcionan los métodos numéricos? Todo lo que voy a presentar aquí va a ser prácticamente con ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos una ladera y nosotros queremos pasar de esta ladera a una carretera. Entonces, ¿cómo podemos hacer este diseño? Bueno, con el método de elementos finitos, que es la herramienta por excelencia para el análisis geotécnico, uno hace la idealización de un problema, por ejemplo, el problema inicial, la ladera, y lo traslada prácticamente a una representación matemática del problema. Esta representación que tenemos aquí no simplemente es geométrica, sino que todos los elementos que se ven aquí, por ejemplo, tienen las propiedades del material, propiedades de resistencia, por ejemplo, y propiedades de deformación. Y es el método que nos sirve para poder obtener resultados dependiendo de las diferentes condiciones de frontera que queramos analizar. Por ejemplo, si se requiere hacer una excavación y si se quieren colocar fuerzas representando el tráfico de los vehículos, el método de elemento finito nos va a dar una respuesta a todas estas condiciones de frontera. Por ejemplo, después de una excavación, el método del elemento finito nos puede decir cuánto se va a expandir el suelo. Y después de colocar, por ejemplo, ciertas cargas, el elemento nos puede decir si el suelo va a fallar o no. Nos puede decir cuál es el factor de seguridad que tenemos en las diferentes etapas de construcción. Y es esta herramienta la que utilizan los ingenieros comúnmente para el diseño de todo tipo de obra geotécnica. Nada más que el método de elementos finitos no es todopoderoso y tiene ciertas limitaciones que no nos permiten ver más allá. Para mostrar, por ejemplo, cuáles son las limitaciones del elemento finito, voy a mostrar este ejemplo que es una viga que está empotrada del lado izquierdo y tiene un empotramiento prácticamente al centro. Después de colocarle una carga en el paño derecho, la viga se tendría que deformar más o menos de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí tengo un elemento que es sombreado, este elemento en el centro, que como pueden ver muestra una deformación irregular. Desgraciadamente, para el método de elemento finito, para los cálculos internos que se tienen que realizar, el método es incapaz, por ejemplo, de proseguir con cierto tipo de cálculos debido a la deformación irregular. Un cálculo sencillo, por ejemplo, sería el área.
ya sea que es incapaz el método de calcular el área de este elemento, o simplemente nos devuelve áreas completamente erróneas que nos van a llevar a resultados completamente erróneos de la misma forma. Si regreso al problema anterior, al problema de la ladera, por ejemplo, uno puede ver las deformaciones que tiene esta ladera. Y si hago un zoom a esta parte de aquí, entonces podemos ver la distorsión de los elementos. Y aquí tengo, por ejemplo, un elemento en rojo que vemos que tiene una deformación completamente irregular. Prácticamente, esta deformación irregular va a evitar que los procedimientos de cálculo continúen. Y no solamente eso, otra cosa que podemos observar aquí en este problema es que los elementos siempre tienen que permanecer unidos. Simplemente los elementos no se pueden separar porque no se puede llegar a la estabilidad si eso llegara a suceder, o prácticamente el método no funciona. Aquí, como pueden ver, la deformación de la malla es bastante extensa, pero uno tiene que tomar en cuenta que estos programas de cálculo utilizan ciertas escalas para que nosotros podamos visualizar las deformaciones. Ciertamente las deformaciones reales del problema va a ser un par de centímetros, y es ahí donde el método ya no va a poder continuar con los análisis. Ahora, para poder lidiar con estas limitaciones que tiene el elemento finito, se ha creado el método del punto material. ¿Y cómo funciona el método del punto material? Bueno, supongamos que tenemos esta cimentación sobre un suelo, y si utilizamos el método del elemento finito, prácticamente, como ya les había comentado, hacemos la creación de nuestra malla. Y dentro de esta malla también tenemos lo que son los puntos de Gauss. Estos puntos de Gauss son muy importantes porque es la posición donde se calculan, por ejemplo, los esfuerzos y prácticamente los esfuerzos elásticos o plásticos, y necesarios para obtener tanto las deformaciones de nuestro medio. Con respecto al método del punto material, tenemos exactamente los mismos elementos. Tenemos una malla y tenemos puntos de Gauss. Aquí vemos prácticamente dos mallas diferentes, vemos colores diferentes, pero no hay que poner atención a eso. Hasta este momento son prácticamente dos métodos que hacen exactamente lo mismo. Tenemos la malla y tenemos los puntos de Gauss que van a prácticamente a cumplir el mismo propósito. Pero en este caso, los puntos de Gauss ya no los vamos a llamar puntos de Gauss, sino puntos materiales. Y es aquí donde viene el nombre del método, el método de los puntos materiales. Entonces, si tanto el método del elemento finito como el método del punto material hasta este punto son iguales, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos? Bueno, la diferencia viene en los pasos de cálculo. Tanto en el método del punto material como en el elemento finito, el primer paso sería mandar toda la información de nuestro sistema, del suelo, de la cimentación, a los nodos y las fuerzas externas. En ambos métodos tenemos la deformación de nuestro sistema dependiendo en los valores que tengamos en nuestros nodos, y es aquí donde el método del elemento finito prácticamente terminaría el cálculo, pero no el método del punto material. El método del punto material tiene otro paso, que sería colocar la malla nuevamente en su posición original. Entonces, ¿qué pasa con este paso extra? Por ejemplo, si vemos otro ejemplo, la misma viga que teníamos con anterioridad, en este caso sin el empotramiento en el centro, tenemos la viga de elemento finito, le colocamos una carga y tenemos nuestra deformación, y prácticamente aquí se termina el problema. Mientras que en el método del punto material tenemos la malla, tenemos las condiciones de frontera, colocamos la fuerza, tenemos nuestra deformación, y es aquí donde viene el paso extra, que es donde la malla se regresa a la posición original y los puntos materiales se quedan en nuestra nueva posición. Además, en este caso, he sombreado todos estos elementos, elementos, digamos, que tienen puntos interiores para demostrar cuál es la geometría de nuestra viga, en este caso, en este preciso momento.
Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando queremos, por ejemplo, resolver un problema geotécnico? Bueno, vamos a verlo. Por ejemplo, aquí tengo un problema también, digamos, hasta cierto punto sencillo, que sería un suelo que está encerrado y tenemos una puerta. Esta puerta, al retirarla, entonces uno podría esperar que tendríamos una deformación como esta. Tendríamos una parte del suelo que se desprende y se deslizaría. ¿Qué pasa con el método del elemento finito? Bueno, en el elemento finito ya tenemos, como había comentado, la malla. Esta malla se comienza a deformar y algo curioso va a suceder. Como pueden ver, aquí el elemento finito prácticamente se ha detenido. Si hacemos un zoom a la esquina inferior derecha, como les había comentado, la distorsión de la malla es bastante extrema. Si regreso el video un poquito, vemos como la malla más o menos en este punto se ve hasta cierto modo regular y en el siguiente instante prácticamente al parecer se deforma completamente de un paso a otro. Eso es porque durante las etapas de cálculo, como les había comentado, el área que calcula, digamos, del elemento es errónea, nos da resultados erróneos y de un paso a otro prácticamente destruye todo el elemento, todo el sistema. Y como pueden ver, el método del elemento finito ya no puede continuar con la simulación. Ahora, ¿qué pasa si resolvemos este mismo problema con el método de punto material? Aquí tenemos el mismo suelo, lo corremos y vemos cómo se empieza a deformar, se crea la falla y tenemos el desprendimiento. Pero no solamente se queda aquí, sino que podemos continuar con la simulación y tenemos otro desprendimiento y prácticamente otro desprendimiento al final. Esto se le conoce, por ejemplo, como una falla retrogresiva. Pero, como un buen ingeniero dijo algún día, el principal problema que enfrenta el método del punto material es el realismo de las simulaciones. Esto no ciertamente es únicamente del método del punto material, sino uno también lo podría, por ejemplo, poner con el método del elemento finito. Muchas veces se ha visto que cuando se hacen simulaciones y las simulaciones de alguna forma se ven bien, se ven bonitas, coloridas, uno las toma por prácticamente verdaderas y eso no es el caso. Entonces también es algo que pasa muy seguido en el método del punto material, que uno al ver estas simulaciones que parece que se ven tan reales, uno las quiere dar por ciertas, pero no necesariamente. De hecho, el método del punto material tiene ciertos problemas que los voy a comentar enseguida. Uno de los problemas es la oscilación de esfuerzos. Esta es la misma falla que mostré en el video anterior, pero lo que estoy mostrando aquí son los esfuerzos internos dentro de nuestro material. Como se puede ver, los esfuerzos en todos los puntos comienzan a oscilar fuertemente. Unos están a tensión, otros están a compresión y los valores son bastante altos. Y estas oscilaciones de esfuerzo no son por la deformación del material, sino por errores del mismo método. Que el hecho de que los puntos estén moviéndose de un elemento a otro, que estén saltando de un elemento a otro, eso puede ocasionar errores numéricos. Si yo tomara un punto aleatorio, por ejemplo y quisiera ver el recorrido de esfuerzos de este punto, uno podría ver algo como esto. Entonces, para el que sepa, por ejemplo, de modelos constitutivos, sabe que si este es el recorrido de esfuerzos de un punto material, prácticamente ningún método constitutivo funciona. Entonces, eso es una gran desventaja para el método del punto material. Más adelante voy a hablar sobre los desarrollos. Esto es prácticamente el método, lo más básico del método del punto material, pero hay desarrollos que han ya reducido este problema. Otra de las desventajas, por ejemplo, del método del punto material es el relacionado a las superficies. Por ejemplo, aquí tengo un cúmulo de puntos y he dibujado una superficie alrededor de este cúmulo de puntos. El problema es
¿Es esta la superficie verdadera de este cúmulo? ¿O es esta, por ejemplo? ¿O esta o esta? Es poder calcular la deformación. La superficie de los puntos ciertamente no es algo trivial y es algo que es muy importante a la hora de realizar las simulaciones. ¿Y por qué? Porque es importante conocer cuál es la superficie de nuestro cúmulo de puntos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, colocar una condición de frontera como esta, unas fuerzas al exterior de nuestro cúmulo de puntos, como esta, por ejemplo. Si nosotros hacemos la simulación de este problema, vamos a tener dos resultados completamente diferentes. ¿Y eso por qué? Porque simplemente no sabemos dónde se localiza nuestra frontera de este cúmulo y vamos a colocar condiciones completamente diferentes en estos dos casos. Ahora, con respecto a los desarrollos que se han hecho para disminuir todos estos problemas que tiene el método punto material, por ejemplo, uno de los desarrollos es el hecho de utilizar no solamente para alimentar un punto material dentro de un elemento, no solamente utilizar el elemento que lo contiene, sino los elementos que están alrededor de este punto. Entonces, si este punto, por ejemplo, tiene una superficie, esta superficie se puede comunicar con los elementos que están alrededor y estos elementos le van a mandar información al punto material. Y esto va a reducir de forma importante todos los errores que pueda tener este punto material, ya sea por moverse dentro de los elementos o cambiar de un elemento a otro. Si, por ejemplo, vemos un problema parecido al del desprendimiento de suelo, este es el método tradicional, sin ninguna mejora. Vemos cómo los esfuerzos comienzan a oscilar, prácticamente son irreales, es lo que tenemos ahí. Pero después de aplicar un método, por ejemplo, como el que estoy mostrando aquí, llegamos a algo ciertamente bastante mejor a lo que tenemos con anterioridad. Aquí se puede ver, todavía se sigue viendo una especie de oscilación, pero aquí, como ven, es donde falla el material, entonces las deformaciones son demasiadas, las deformaciones al cortante son demasiadas, entonces por eso tenemos esta oscilación aquí en la parte del corte, pero alrededor prácticamente ya no tenemos nada de oscilación. Con respecto, por ejemplo, a las superficies de los puntos materiales, se han desarrollado funciones. Entonces, para localizar dónde está la superficie de nuestro cuerpo, cada punto material se le podría colocar una función y esta función se podría extender a todos los puntos materiales que estamos simulando y de esta forma podríamos localizar dónde se encuentra la superficie del problema que estamos resolviendo. Y esto seguramente cuando uno quiera colocar condiciones de frontera, los resultados que vamos a tener van a ser reales o más parecidos a la realidad. Esto que voy a mostrar aquí no es necesariamente un desarrollo que se ha hecho específicamente para el método del punto material, sino es algo que se ha aplicado en otros métodos numéricos, pero ciertamente cuando se agrega al método punto material, los resultados que podemos tener son, por ejemplo, cuando se analizan taludes, los resultados que podemos tener cuando colocamos una variabilidad espacial de los parámetros del suelo son completamente diferentes. Por ejemplo, esto es un problema de elemento finito normal y solamente lo que estoy haciendo aquí es mostrar cómo la falla en un talud se puede extender dependiendo de la variabilidad espacial de los parámetros del suelo. Ya más adelante voy a demostrar qué es lo que sucede cuando esta técnica se coloca junto con el método del punto material. Y me parece que este es el último desarrollo que voy a mostrar, que sería la parte del contacto entre cuerpos. Por ejemplo, mediante una manipulación de las ecuaciones de continuidad de momento, uno podría simular, por ejemplo, el contacto entre diferentes cuerpos. Como ven, estos dos cuerpos se van acercando y llega un momento en que entran en contacto y se separan nuevamente.
También uno puede analizar este contacto friccionante en este caso y lo podría comparar con soluciones analíticas. Y este tipo de mejora es muy importante cuando se quiere realizar, por ejemplo, simulaciones de interacción suelo-estructura. Si uno tiene diferentes elementos en una simulación, entonces estos elementos, a diferencia del método del elemento finito, que todos los elementos tienen que estar siempre unidos, estos elementos pueden separarse y pueden interactuar de mejor manera. También lo voy a mostrar en una simulación más adelante, qué es lo que sucede. Prácticamente la siguiente. Ah, no, todavía no. Esta efectivamente sí es el último desarrollo. Al igual que la parte de la variabilidad espacial del suelo, este desarrollo no es necesariamente del método del punto material, pero es otro desarrollo que hemos hecho aquí para hacer simulaciones hidromecánicas. Entonces, antes de continuar, me salté por ahí, decir que más o menos lo mencioné, que como el método de elemento finito es base para el método de punto material, prácticamente todos aquellos desarrollos que tiene el método de elemento finito se pueden pasar al método del punto material. Todas estas formulaciones matemáticas, estas formulaciones matriciales, prácticamente todo se puede pasar directamente al método de punto material. Nada más que hay que tener un poco de cuidado porque como vemos, en el método de punto material los puntos se mueven y esto puede ocasionar errores que uno debe valorar cuando hace esta transferencia de ecuaciones de un método al otro. En este caso, por ejemplo, lo que se hizo cuando se pasó el comportamiento hidromecánico del método de elemento finito al método de punto material, se tuvo que incluir, por ejemplo, una función similar a la que había mostrado ya con anterioridad, en donde el método de punto material se comunica con los elementos que están alrededor. En este caso, con presiones de poro. Como pueden ver aquí, tengo, por ejemplo, 4 elementos y cada uno de estos elementos tiene una presión de poro diferente, presión de poro que se localiza al centro del elemento, se hace una interpolación de esta presión de poro y dependiendo de dónde se localiza el punto material va a obtener esa presión de poro, la va a asimilar. Y por ejemplo, uno puede hacer análisis hidromecánicos. Aquí tengo una validación de este método, ya después voy a pasar a las simulaciones más complejas, pero esta es una validación simple del método hidromecánico mediante una prueba de consolidación unidimensional. Y bueno, ya terminamos con la parte introductoria y voy a pasar a las simulaciones o cómo se aplica el método del punto material a la geotecnia. Entonces, lo primero que voy a mostrar aquí es este problema. Es un corte vertical. Este corte lo que va a pasar es que va a fallar y va a golpear este muro de contención que tenemos aquí. Y lo que vamos a analizar, por ejemplo, es el efecto que tiene la profundidad de este muro de contención con respecto al suelo que lo golpea. Aquí en la parte superior tenemos la simulación. Como ven, este muro de contención no está cimentado, mientras que el segundo sí lo está. Entonces vamos a ver qué pasa en este primer caso. Como pueden ver, se ven diferentes aspectos durante la interacción tanto del suelo como del muro. Uno puede ver al inicio, por ejemplo, cuando choca el suelo con el muro, uno puede ver lo que conocemos como la falla por deslizamiento. Vemos como el muro se desliza un par de metros hasta esta posición, donde ya la presión que está ejerciendo el suelo sobre el muro hace que éste prácticamente rote. Entonces es una simulación bastante interesante y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando el muro se encuentra cimentado a una cierta profundidad.
Y prácticamente aquí terminó la simulación. Entonces, como pueden ver, uno puede analizar diferentes condiciones de frontera. Por ejemplo, en este caso estoy viendo un muro de contención y estoy viendo cómo afecta el hecho de que el muro esté cimentado o no. Otra de las cosas que muy interesante a mi punto de ver es que, como ya les había mostrado en el método de punto material, los elementos no se encuentran unidos y pueden separarse. Por ejemplo, aquí en la parte inferior se puede ver como el muro rota y prácticamente se despega del suelo. Esto, como les había comentado, es algo que en el método de elemento finito simplemente no se puede simular. Los elementos tienen que estar unidos y si un elemento, por ejemplo, el muro, trataría de despegarse del suelo, prácticamente el método fallaría en ese mismo instante. Otro problema de interacción suelo-estructura es el siguiente, es un talud, en este caso es un poco más largo, en el cual se ha recurrido a diferentes etapas constructivas, se ha excavado este talud y tenemos muros de contención y también tenemos lo que trata de ser un edificio colocado en una de estas excavaciones. Desgraciadamente no incluí la parte de la simulación de las excavaciones, pero se simuló la excavación y se simuló la colocación de los muros y del edificio. Pero lo que tengo aquí es nada más qué es lo que ocurre después de terminar todas las etapas constructivas. Entonces, como pueden ver aquí, prácticamente es una interacción mucho más compleja de lo que ya había mostrado con anterioridad. No solamente esto, también se pueden ver otros aspectos interesantes de la falla de todo el sistema. Por ejemplo, al inicio se puede ver cómo al pie de cada uno de los muros de contención, al parecer falla, y esta falla empieza a dirigirse a la superficie del terreno, creando una especie de deslizamientos locales. Pero también podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior, cómo se empieza aquí a fallar el suelo hasta crear una especie de avalancha. Otra cosa muy importante que podríamos obtener de una simulación como esta, y esto es relacionado, por ejemplo, con los análisis de riesgo, es cuál es la distancia de recorrido de una ladera. Muchas veces cuando existen asentamientos cercanos a laderas que pueden fallar, uno puede analizar con este método cuál sería, en caso de falla, cuál sería la distancia de recorrido de esta ladera. Es algo bastante importante para todos estos procedimientos de seguridad. Aquí en este caso lo que estoy mostrando es la parte de comportamiento hidromecánico. Simplemente lo que tenemos aquí son dos taludes y tenemos una cimentación. Esta cimentación va a ejercer una presión y va a hacer que el suelo prácticamente falle. Aquí lo que tenemos son únicamente las deformaciones plásticas, pero lo que tenemos aquí abajo es el incremento de presión de poro. Entonces, como pueden ver, el método del punto material efectivamente nos puede dar este comportamiento hidromecánico que es tan importante en los análisis geotécnicos. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando otro análisis también bastante interesante. En este caso no es únicamente el método de punto material, sino que el método de punto material está unido al método de volúmenes finitos, me parece que así se llama, método de volúmenes finitos, el cual el método de volúmenes finitos lo que hace es simular cómo se desplaza el agua, por ejemplo, mientras que el método de punto material lo que está simulando es el suelo. Entonces podemos ver cómo este talud falla y al fallar crea una especie de tsunami. Eso también suele ser bastante importante porque con respecto a los análisis de riesgo
Hay mucha investigación con respecto a este tipo de problemas. Problemas donde tenemos una ladera que falla, golpea a un lago o el mar, por ejemplo, crea una especie de tsunami y esto puede afectar a las personas. Ya prácticamente estamos terminando, entonces este problema que les quiero mostrar aquí es con respecto a la variabilidad espacial de las propiedades del suelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta especie de represo, tenemos el agua del lado izquierdo. Entonces, lo que queremos analizar es que si este represo, si falla, ¿qué tipo de falla tendríamos? ¿Sería una falla parcial o sería una falla catastrófica? ¿Qué es la falla parcial? La falla parcial sería prácticamente la falla de una pequeña porción del suelo, mientras que la falla catastrófica sería la falla completa de todo este represo y prácticamente la inundación. Aquí lo que estoy mostrando, por ejemplo, es diferentes simulaciones. Cada uno de estos problemas tiene una diferente distribución de propiedades y vamos a ver cómo se comporta cada uno de estos represos. Aquí, por ejemplo, podemos observar varias situaciones muy interesantes. Por ejemplo, el segundo y el tercer represo son fallas que uno podría considerar, bueno, el primero sí se podría considerar prácticamente local, prácticamente no ocasionaría un problema catastrófico y se podría, por ejemplo, arreglar en un futuro. Se debería arreglar en un futuro, claro está. Y el otro no llega, el siguiente caso no llega a la falla catastrófica, pero tampoco está tan lejos de esa situación. El tercer caso que tenemos aquí también es muy interesante porque muestra un estado donde prácticamente la falla catastrófica está a nada de suceder prácticamente. Si uno calculara el factor de seguridad de este problema, uno prácticamente tendría algo como 0.99, por decirlo de alguna forma. O sea, falla y no falla, ahí está prácticamente. Y en los últimos dos casos tenemos condiciones en las que prácticamente sí falla. Prácticamente estas fallas retrogresivas llegan hasta el otro lado de este represo y prácticamente ocurre la inundación. En el caso inferior es curioso, es bastante curioso porque durante la falla prácticamente ocurre un empuje de todo este represo. Se ve como la carga del agua que tenemos comienza a empujarlo. Y eso sucede porque en la parte de inferior, como pueden ver, tenemos una especie de material débil. Este material débil no da la suficiente resistencia a todo este represo y hace que se deslice y prácticamente falle. Y para finalizar, tengo un problema muy similar a esto no son videos, simplemente son imágenes, pero lo que sucede en casos 3D. Tenemos aquí, por ejemplo, un talud y como podemos ver, contrario a lo que pasa en métodos clásicos, que tenemos una falla bastante regular, aquí, por ejemplo, vemos cómo falla una porción de este talud que tenemos aquí, y esta falla va a ocasionar que se sigan desarrollando más fallas hacia la parte posterior. Por ejemplo, vemos aquí cómo después de esta primera falla que ocurrió, prácticamente se desprende otra porción del suelo, después otra porción del suelo aquí, y la última porción del suelo. Entonces, estos son problemas bastante interesantes que nos permite ver el efecto de la variabilidad espacial de las propiedades del suelo y también las capacidades que tiene el método de punto material para analizar todos estos problemas de largas deformaciones.
Similarmente, podemos ver en el caso en el que tenemos una especie de cimentación en la parte superior, vemos cómo falla todo nuestro talud, y esta falla empieza a generar otras fallas hacia la parte posterior. Ciertamente bastante interesante. Y bueno, prácticamente ya llegué al final de lo que quería mostrarles este día, y vamos con respecto a las conclusiones. Pues se ha visto aquí que el método de punto material puede simular problemas geotécnicos considerando deformaciones extremas. También hemos visto que a partir de la manipulación de ciertas ecuaciones fundamentales, como por ejemplo la conservación de momento, uno podría simular el contacto entre cuerpos y de esta forma la interacción suelo-estructura. También hemos visto que todos aquellos desarrollos que se han hecho para el método de elemento finito simplemente se pueden trasladar al método del punto material de forma sencilla. Por ejemplo, en este caso estoy mostrando el comportamiento hidromecánico. También he mostrado cómo el método de punto material se puede combinar con otras técnicas numéricas, en este caso el método de volumen finito, para hacer análisis mucho más complejos. Y, por ejemplo, para finalizar, también mediante el uso de técnicas de campos aleatorios, uno puede investigar casos de fallas locales o fallas catastróficas. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Yo sé que ahorita viene en la parte de preguntas y respuestas, pero si alguien me quiere escribir directamente, ahí tiene mi correo, o me puede mandar un mensaje a cualquiera otra de mis redes, ya sea LinkedIn, ResearchGate, o también la página de aquí de la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, León, por la súper interesante presentación. Y sí, en efecto, hay varias preguntas. Si quieres, las podemos ir atendiendo. Te las voy comentando. Por aquí, Leslie Ortiz nos pregunta, buenas tardes. Las simulaciones mostradas con el método de punto material, ¿en qué software se desarrollaron? Voy a dejar de compartir primero la... ¿Dejo de compartir la pantalla o así está bien? Si quieres, déjala de compartir y ya si se requiere para alguna pregunta podemos volver, no hay problema. Va. En este caso prácticamente no se utilizó ningún software. Esta investigación que se realiza aquí en la universidad, como habíamos comentado, todo lo que mostré aquí es lo que se realiza aquí en la universidad, y prácticamente nosotros utilizamos nuestros propios códigos, en este caso códigos en Fortran, para hacer nuestros propios desarrollos, tanto en el método del punto material o en el método de elemento finito. Para las personas que quieran, por ejemplo, investigar un poco más, quisieran a lo mejor adentrarse en este método, sí existen unas versiones por ahí. Por ejemplo, está el Anura 3D. Igual lo puedo escribir en el chat, ¿cómo se llama? O cómo le hago para poner ahí. Sí, sí, adelante, lo puedes escribir en el chat, la página del Anura. No tengo la página, pero si uno lo escribe, lo googlea, seguramente sale. Sí. Sí, el Anura es un software desarrollado por un consorcio de universidades trabajando en el Material Point Method. Así es. Y es libre, cualquiera lo puede descargar y empezar a utilizarlo. Es un consorcio de varios grupos de investigación, universidades que efectivamente lo tienen en GitHub. Me parece que está el Anura 3D, lo pueden descargar y ahí están las instrucciones. Pero ciertamente como no está tan desarrollado como el método de los elementos finitos, su uso es un poquito más complicado. No es tan sencillo como los software que ya tienen muchísimos años en el mercado, que son muy fáciles de usar. Esto es un poquito más complicado. Y para las personas que sí quieran entrar un poquito a la programación, también existen, por ejemplo, códigos del MPM que también uno se puede descargar. Me parece que también hay en GitHub. Se los puede descargar y uno puede hacer un poco de programación, pero muchas veces hacer programación de un código que nunca ha visto es muy, muy complicado.
Así es, muchas veces es más rápido rehacer las cosas que tratar de entender el código de alguien más, ¿no? Ciertamente sí, ciertamente sí. Vale, pues muchas felicitaciones y saludos desde Perú, Latinoamérica, Alejandro, Juan Carlos, felicitaciones. Por ahí una pregunta de Danilo Bruno. ¿Es posible analizar rocas cuando se tiene diferentes mecanismos de falla que sean diferentes a una falla circular? Se tiene experiencia en el ANURA 3D, en modelos 3D para hacer análisis de el debris flow, o sea, el flujo ¿cómo se llama? Ah, se me fue, en español, ¿cómo sería? De Debris flow. partículas, ¿eh? Le podemos poner de partículas o... Vaya, pero no entendí la pregunta, si se puede hacer Yo- análisis de rocas o cuál fue la sí, yo creo pregunta. que la primera parte es eso. ¿Podemos utilizarlo para simular problemas de mecánica de rocas? Sí, prácticamente sí. Uno cuando crea sus regiones de puntos materiales, uno les da las propiedades del material que prácticamente quiere simular. Si quiere simular estructuras, les da prácticamente sus propiedades elásticas nada más. Si quiere simular rocas, igual uno le podría dar propiedades elásticas. Elastoplásticas, por ejemplo, si uno quiere simular cómo las rocas se fracturan, sí se puede hacer. Entonces, sí, creo que hay un poco de investigación con respecto al análisis de cuerpos rocosos utilizando el método de punto material. Y por ahí has visto alguna experiencia ya sea con el ANURA o con otro programa, de hacer análisis de este flujo de escombros con el MPM? Sí, de hecho, he visto, por ejemplo, que cuando se hace la simulación, uno puede crear sus cuerpos, por ejemplo, de suelo y un talud, por ejemplo, como los que mostré en las simulaciones, y dentro de este talud uno le puede poner, por ejemplo, pequeños rocas, digamos, de diferentes geometrías, y cuando se ocurre la falla, uno puede ver cómo todas estas rocas comienzan prácticamente a desprenderse del suelo y se dispersan por el sistema. Entonces sí se puede utilizar para este tipo de simulaciones. Por ejemplo, o sea, al final lo que se está resolviendo en cada paso de cálculo es la malla que está en el background, que es elemento finito, plano y llano, ¿no? Así es. Hay una pregunta: ¿cómo se tratan los elementos que están vacíos? ¿Simplemente es una rigidez nula que se les asigna? Sí, prácticamente todos estos elementos que están vacíos es como si no existieran durante la etapa de cálculo. Prácticamente no se hace nada, simplemente se activan todos estos elementos que tengan puntos materiales, se activan, a menos de que se utilice, por ejemplo, la técnica que había mostrado, donde se coloca una especie de zona para cada uno de los puntos materiales. Si esta región toca a un elemento que está vacío, también se puede activar y participa en el cálculo del problema. Pero si están vacíos, digamos, no se ensamblan en la matriz de rigidez. No se ensamblan. Lo que pasa es que en cada una de las etapas de cálculo, cuando se llega a cada etapa de cálculo te va a dar una pequeña deformación y la malla se regresa a su posición original y se tiene que hacer una especie de subrutina, se coloca una subrutina donde se busca dónde están todos estos puntos, a qué elementos pertenece, se localizan, se activan los elementos, se vuelve a crear otra vez nuestra matriz global del sistema, considerando únicamente estos elementos, y se prosigue con la siguiente etapa de cálculo. Vale, y supongo que en los últimos elementos activados, la condición de frontera pues es una tracción nula ahí en el contorno, ¿no? Prácticamente sí. Vale, bueno, ya dejo de hacer las mías porque si no luego me regañan. Por ahí Juan Carlos dice: ¿con interfaces se puede simular la separación de dos superficies en contacto en el elemento finito? O sea, yo creo que no es una pregunta, sino es un comentario. O sea, me parece que está relacionado cuando mencionaste en el problema donde el muro rota y se separa del suelo, como que nos está diciendo que, bueno, eso también se podría simular en el elemento finito, esa separación. Pero yo creo que puedes comentar ahí algo con respecto a, o sea, a pesar de que eso se puede hacer parcialmente, y qué ventajas tiene el MPM en ese sentido, ¿no?
Sí, ciertamente yo nunca he manejado con este tipo de elementos, ¿cómo se llama? Interfaces. Sí. De interfase, nunca los he manejado, entonces no sé cómo esté la matemática atrás de estos elementos. Hasta donde yo tengo entendido, me parece que sí te puede permitir una especie de separación, donde tienes una especie de elemento. En esta separación existe un elemento dentro, pero esta separación tiene sus límites. No puede ser tan extensa porque entonces el método simplemente no converge y no funciona. Y en el caso de los elementos finitos, como no existe esta unión matemática entre las matrices, por ejemplo, globales de rigideces de los dos cuerpos, entonces cada uno se comporta dependiendo de cómo el otro lo está afectando. Prácticamente un cuerpo le pasa cargas al otro y es como una condición externa de carga y reacciona a esta carga. Correcto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando se encuentran dos cuerpos con puntos en un mismo elemento? Eso debe ser complicado de tratar, supongo, ¿no? Sí, también hay soluciones para el contacto entre dos cuerpos que se encuentran en un mismo elemento. Es un poquito más compleja, pero sí se puede. Sí, Por porque, por aquí. ejemplo, en todas estas simulaciones que mostré, ya se ve todo este caos que está ocurriendo, entonces ciertamente hay pasos, etapas de cálculo donde puntos materiales de dos cuerpos diferentes se encuentran localizados dentro del mismo elemento, pero no pasa mayores, no pasa nada. Vale, Danilo Bruno nos pregunta, ¿existe una ventaja numérica en tiempos de cálculo con el método MPM y los métodos SPH y el DM, o sea, el Smooth Particle Hydrodynamics y el Discrete Element Method? Sí, esa pregunta ciertamente no tengo respuesta. Yo sé que el SPH, por ejemplo, tiene sus rutinas en donde cada punto tiene que localizar cuáles son los puntos que se encuentran alrededor para construir una especie de base de cálculo que ciertamente requiere de tiempo, mientras que el método del punto material también requiere de tiempo para localizar dónde se encuentran estos puntos dentro de cada elemento. También, por ejemplo, cuando existe el contacto entre dos cuerpos, uno tiene que localizar dónde están estos nodos de contacto para aplicar las reglas de contacto ahí, pero no te sabría decir cuál de los dos es mejor ni tanto numéricamente ni con respecto a tiempos de cálculo. O quizá un comentario respecto a los tiempos de cálculo del MPM. Por ejemplo, las simulaciones que nos mostraste, ¿de qué orden? Si son problemas, digamos, hasta cierto punto sencillos, por ejemplo, el primero que mostré era simplemente un corte vertical que falla, no toma tanto tiempo, toma más tiempo que el método del elemento finito, ciertamente porque tienes más deformaciones. Entonces, mientras el elemento finito falla al inicio, tienes más deformaciones y tarda. Durante las etapas, digamos que la etapa de cálculo, donde se resuelven las ecuaciones en los nodos, tanto el método elemento finito como el método del punto material es lo mismo. Los mismos pasos se resuelven, entonces el tiempo de cálculo es exactamente lo mismo. El tiempo extra, que ciertamente es pesado, es donde se hace la ubicación de los puntos de materiales dentro de qué elementos se encuentran. Eso es lo que toma más tiempo, dónde se encuentran estos puntos materiales. Porque después de que se han localizado, simplemente se activan los nuevos elementos y se prosiguen con las mismas etapas de cálculo del método elemento finito. Correcto. Y digamos que nada más para decir en relación, cuánto tarda uno más que el otro, podría tardar por esta parte de la búsqueda, digamos que cada paso podría tardar un 10% de tiempo más que el elemento finito. Vale, pues no es mucho entonces. Por ahí nos preguntan, ¿cómo se define la deformación a la que los puntos materiales ya no generan resistencia cortante y se pueden separar entre sí? ¿Cómo se define la deformación? ¿La puedes repetir? A ver. Dice, ¿cómo se define la deformación a la que los puntos materiales ya no generan resistencia cortante y se puede separar entre sí?
Pues más bien eso dependerá del Sí, modelo sí, constitutivo que se... exactamente. Eso depende prácticamente del modelo constitutivo. Entonces, por ejemplo, en las simulaciones que mostré, se colocó un modelo con softening, o sea, un modelo con reblandecimiento. Entonces, es el von Mises, se utilizó el von Mises en estas simulaciones. Entonces, lo que pasa es que cuando por el efecto del cortante, digamos que el punto llega a la falla, entonces se empieza a reblandecer, las propiedades de resistencia decaen de cada uno de los puntos materiales y esto hace que ya prácticamente fluya el material, uno con respecto al otro, porque se crea esta superficie de falla, entonces un material que está en el otro lado comienza a fluir para un lado, mientras que el que está del otro lado prácticamente se queda, digamos, en su posición original. Pero simplemente es con respecto al modelo constitutivo. Llega a su capacidad de carga, se reblandece, pierde toda su resistencia y hace que existan estos desplazamientos. Vale, muchas gracias. Por ahí Juan Carlos pregunta si es más rápido que el elemento finito. Bueno, esa ya la contestamos, no, es más lento, pero no por mucho. Por ahí Edwin nos pregunta que si requerimos más propiedades mecánicas adicionales comparado con el FEM. No, se requieren exactamente las mismas propiedades, no se requiere absolutamente de nada más. Vale. Quizá modelos constitutivos que sean adecuados para grandes deformaciones, ¿no? Eso sí, hay bastante investigación con respecto a los modelos constitutivos de largas deformaciones, porque lo que ocurre es que cuando un material se desprende, un material, digamos, sólido, que está completamente unido, se desprende, y digamos que cuando uno hace, por ejemplo, la simulación de presiones de poro, prácticamente se convierte en una especie de, bueno, ya no es un suelo, prácticamente se convierte en un material viscoso, digamos, muchas veces cuando falla, entonces uno puede, por ejemplo, cambiar ahí el comportamiento constitutivo de un material cuando está en la parte sólida o cuando pasa a otra especie de comportamiento como el viscoso. Y el desprendimiento, eso es algo que se tiene que definir arbitrariamente, una distancia radial del punto, del punto que se aleje mucho de los demás, o cómo se define el desprendimiento en el MPM. O sea, ¿te refieres a cuánto se puede desplazar cada punto? ¿O No, cómo? o sea, algunos puntos que se separen demasiado del dominio original, pues eso significaría que esa fracción del material se desprendió, ¿no? Sí. Eso cómo o sea, eso se puede... No, o si uno desea hacer alguna especie de tratamiento con respecto a este material, lo puede hacer, pero si no, simplemente el material se desprendió y sigue su recorrido. Simplemente que activará elementos lejos Sí, que ya no están dentro de la matriz de rigidez del volumen sí, principal, o sea, ya se están exactamente. resolviendo por aparte, ¿no? Exactamente. Vale. En el caso de interacción que mostraste con el método de volúmenes finitos para analizar las ecuaciones de flujo y el método punto material, ¿se lo combina en el ANURA 3D? No creo que la NURA 3D tenga la parte de volúmenes finitos. Esto ciertamente no. Lo que tiene la NURA, no soy un experto en la NURA, pero me parece que lo que tiene es la parte hidromecánica, pero también tiene otra parte, me parece que la tiene integrada, otra parte interesante que se llama eh, la formulación del doble punto, me parece, así lo diría en español. O sea que hay puntos que representan el suelo y hay puntos que representan la parte líquida. Entonces, por ejemplo, los puntos que representan la parte líquida se pueden mover a través de los puntos de suelo, dependiendo de las propiedades de permeabilidad, y podrían, cambiar los estados de esfuerzos, crear fallas dentro del material, etcétera, etcétera. Pero con respecto a los volúmenes finitos no la tiene, simplemente tiene esta otra variación que es la del doble punto, que también es bastante interesante, la verdad. Correcto. Nos pregunta si se utilizan las mismas leyes constitutivas para suelos y si se considera la resistencia residual. Ya está más o menos la respondimos, pero en relación a la resistencia residual y al softening, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a los problemas, digamos, numéricos asociados al softening. Imagino que al ser elemento finito,
pues de todas maneras aquí tenemos problemas de falta de unicidad, de dependencia patológica de la malla empleada. Sí. Supongo que esto sigue apareciendo igual que en el método finito convencional, ¿correcto? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, cuando empieza, por ejemplo, a ocurrir este reblandecimiento y llega a su parte más crítica, la parte más residual, por ejemplo, los elementos comienzan a comportarse rígidos. Por ejemplo, ya no se deforman, son completamente rígidos, por ejemplo, como si fueran no drenados, o sea, se comportan como si fuera un material no drenado, y eso comienza a ocasionar una variación de los esfuerzos en todos estos puntos que se encuentren dentro de estos elementos. Entonces, ciertamente existen problemas, por ejemplo, cuando ya se ha llegado a la resistencia residual. Eso cuando mostré una de las simulaciones, se ve que en la parte de falla, donde se genera esta falla, aparecen estos puntos de esfuerzos oscilando, y esto, parte de estos esfuerzos que están oscilando es porque el material ya ha llegado a su punto más bajo y se empieza a comportar de forma un poco extraña. Vale. Algún día lo resolveremos, entonces. Seguro. Seguro. Es un chiste local, pero tenemos pendiente ahí una colaboración que se ha retrasado totalmente por mi culpa, pero bueno, algún día me pondré al corriente, León, no te preocupes. Nos pregunta Jonathan que si para materiales discontinuos también se puede aplicar este método. Para materiales discontinuos, ¿qué sería un material discontinuo? Bueno, yo supongo quizá medios granulares, que no sé si se refiere a medios eso. granulares, como si fuera ¿cómo se llama? El de partículas discretas, el método de partículas discretas, digamos, algo así. Yo lo interpretaría de esa manera, pero igual si quiere aclarar Jonathan, adelante. Si va por ahí, digamos que si uno quiere comparar o quiere aplicar, digamos, las mismas etapas como si fuera de un método de partículas, se podría, nada más que no es muy ventajoso, ciertamente, porque uno tendría que formar muchos cuerpos pequeños, digamos, de partículas que estén separados y que se comuniquen por medio de contacto, pero con respecto al tiempo, simplemente sería demasiado el tiempo para hacer ese tipo de análisis. Sí, quizá aclarar que el objetivo del método no es que cada uno de esos puntos materiales represente una partícula individual, Sí. ¿no? O sea, Sí, al final es un medio continuo, como en el elemento finito. Se considera un medio continuo. Todos estos elementos con puntos adentro es un continuo. más que un continuo más flexible, ¿no? Podría decirse. Exactamente, más flexible. Vale, también si es más rápido, bueno, eso ya lo comentamos. ¿Se pueden hacer modelos termohidromecánicos con el MPM o solo hidromecánicos? No, como ya lo había comentado, todo lo que se haya realizado para el método de elemento finito prácticamente se puede trasladar al método del punto material. De hecho, ya hay una investigación, me parece, por parte de la UPC, el ingeniero Alonso, me parece que hizo simulaciones del MPM colocando la parte termodinámica y si bien recuerdo, sí cambia un poquito, por ejemplo, por dónde corre la superficie de falla o, por ejemplo, cuánto se desplaza todo este cuerpo que ha fallado. Entonces, sí te da unos cambios ahí interesantes. Sí, ahí invitamos a Danilo que mire las investigaciones de Eduardo Alonso, de Nuria Piñol y de Mauricio, no recuerdo cómo se llama, es un chico colombiano que estuvo trabajando en esto. Ellos analizaron el caso de la presa Bayón tomando en cuenta el efecto de la temperatura y al parecer eso es un factor muy importante en qué tan rápido se mueve el deslizamiento, porque ahí hay un efecto ahí que se genera presión de poro, eso eleva la temperatura, eso genera más presión de poro, entonces reduce la resistencia, entonces está interesante. Vale, una consulta en el MPM, ¿cuál es la ecuación que relaciona los esfuerzos y deformaciones? Dicha relación aplica hasta qué nivel de deformación. Saludos desde Perú de Humberto Aldair Rojas. Esfuerzos y deformaciones. Prácticamente se aplican las mismas ecuaciones que en el método de elemento finito.
cuando uno coloca, por ejemplo, hace el cálculo de estabilidad en la malla se deforma y dependiendo de la deformación, uno utiliza exactamente las mismas ecuaciones para pasar de esa deformación a las distorsiones en cada uno de los puntos materiales y al incremento de esfuerzo. Entonces son prácticamente las mismas ecuaciones y no cambia nada si tienes deformaciones pequeñas o deformaciones largas. De hecho, hay gente que medio se opone a utilizar las ecuaciones de elemento finito porque dicen que no es una deformación pequeña, sino una deformación larga, y utilizan, por ejemplo, estos, nunca lo he utilizado, pero utilizan este tipo de ecuaciones, por ejemplo, Jaumann, me parece que se llaman esfuerzos tensoriales de Jaumann, y hay otros que son, o sea, que en parte de la formulación de esfuerzo e incremento, de deformación e incremento de esfuerzo, tienen incluida la parte de deformaciones amplias, considerando rotaciones de los elementos y este tipo de cosas. Es un poco complicado. Yo nunca me he metido a esa parte, la verdad, pero yo sé que sí existe. Sí, al final, o sea, no es que cambie el elemento finito, es simplemente cambia la descripción cinemática de los elementos, ¿no? Exactamente. Vale, Danilo por ahí nos comenta nuestra falta de vocabulario. Debris flow es flujo de escombros. Flujo de escombros. Respecto al modelo constitutivo, para diseño nos preguntan si el Mort Coulomb o cuál otro. Yo creo que salvo tu mejor opinión, León, quizá el MPM todavía no esté listo para hacer un diseño geotécnico. No sé cuál es tu opinión al respecto. Ciertamente, con respecto al nivel de deformaciones, en pequeñas deformaciones, por ejemplo, las deformaciones que tiene el elemento finito, el método de punto material te da exactamente la misma solución, porque son deformaciones pequeñas, porque los puntos materiales no se han desplazado, todavía se encuentran dentro de los elementos iniciales, entonces los resultados son prácticamente los mismos en este caso. Algo, bueno, que ya depende de cada ingeniero cómo se toma en cuenta, es que cuando ya tiene uno largas deformaciones, como por ejemplo está la avalancha que mostré, ya el modelo constitutivo pues ya prácticamente no importa qué modelo constitutivos tienen, ya todo falló y ya todo se está desplazando. Entonces, independientemente del modelo constitutivo que tú tengas, ya en esa etapa de cálculo prácticamente ya no afecta nada porque ya todo pasó. Ya la falla inicial ya ocurrió, que es ahí donde importa el modelo constitutivo. Y como digo, a deformaciones pequeñas, el método de punto material o el elemento finito te dan prácticamente lo mismo. Sí, quizá para ampliar un poquito en la aplicación, lo estábamos comentando antes de entrar en vivo a la presentación, por ejemplo, el problema de las presas de residuos mineros que es un problema muy relevante en la actualidad. Ahí, por ejemplo, el elemento finito nos daría las condiciones de estabilidad hasta el instante incipiente del colapso. De ahí para adelante, si queremos saber qué pasa, qué tanto se puede desplazar ese flujo de material, ahí es donde entran estas técnicas como el MPM, el SPH o el PIFEM o todo esto, ¿no? Exactamente. Muy bien, muchas felicitaciones por muchas personas, Yanis, Freddy, Juan Rodríguez, Jonathan. Te piden tu correo electrónico, no sé si lo puedas escribir en el chat. También la presentación va a estar disponible en la biblioteca del SMIG y ahí se pueden regresar a ver el correo y todos los QRs que tenía el doctor González en su presentación. Ahí lo pongo rápido nada más en el chat, ahí lo escribí, pero efectivamente, como tú dijiste, en la presentación ahí está y están todos los códigos QR para que se puedan comunicar también. Por ahí una pregunta de Edgar Leonardo, que también hace hincapié en el tema de las grandes deformaciones que ya comentamos. Y sí, en efecto, hay modelos constitutivos formulados específicamente para grandes deformaciones y irían también muy bien en el MPM, ¿no? Sí.
que si pueden facilitar las diapositivas, la presentación completa va a estar en la videoteca del SMIG. Ahí los invito a visitar el sitio web del SMIG. Ahí hay una sección donde los apuntará a la videoteca. En un par de días estará colgada la presentación. Muchos saludos y felicitaciones. Víctor Hugo, Víctor Mencia, Guadalupe. Freddy nos dice que, bueno, más que escombros, el nombre correcto es flujo de detritos. Ok, eso ya jamás lo iba a adivinar. Por ahí nos pregunta Alan, ¿los modelos presentados es tomando en consideración suelos saturados o también se puede aplicar para suelos parcialmente saturados? También hay formulaciones para el suelo parcialmente saturado. Aquí únicamente mostré suelos parte completamente saturados, lo que mostré aquí, y prácticamente sin agua. Comportamiento normal, pero también uno puede colocar todas estas formulaciones, como había comentado, que son ya desarrolladas en el método elemento finito. Uno los puede traer y colocar en el método punto material, y ciertamente se puede hacer simulaciones con suelos parcialmente saturados. Inclusive me parece que hay formulaciones en que colocan el gas como otra serie de puntos, pero ya es mucho más complejo todavía. Más complejo. O sea, un punto para el sólido, uno para el líquido y uno para el gas. Vale. Dice, al analizar laderas con variabilidad en las propiedades del material, ¿qué diferencia habría con usar MPM y un análisis en 3D? Quizá la pregunta sea entre un análisis de elemento finito y el MPM, porque el MPM puede ser tanto en 2D como en 3D en ambos. Sí. Entonces, bueno, como había comentado, tanto el método punto material, independientemente de las condiciones que se tenga de carga o de distribución de propiedades de los materiales, etcétera, lo que sea, tanto el método de elemento finito como el método punto material inicialmente te van a dar exactamente lo mismo. Entonces, si se simula, por ejemplo, el mismo problema, ya sea 2D o 3D de un talud, con la misma distribución de propiedades con el elemento finito y el método punto material, te van a dar exactamente lo mismo al inicio, te van a dar la misma falla, pero el método elemento finito va a terminar ahí, ya no puede continuar, mientras que el método punto material va a continuar con toda la deformación. Correcto. Miguel Torres, una pregunta muy relacionada: ¿qué estructuras geotécnicas aplica mejor el método y cuál tiene un mayor acierto en estos métodos? Pues es lo que comenta el doctor León. Problemas de grandes deformaciones, aquí es donde estos métodos se vuelven relevantes y es una, ¿cómo se llama? Es un nivel de deformación que básicamente no se puede abordar con el elemento finito convencional, ¿no? Exactamente. Entonces, para el diseño, digamos, por ejemplo, de lo que mostré al inicio, de excavaciones, de cimentaciones y lo que sea, ciertamente el método punto material no es necesario, porque uno lo que quiere ver es la parte estable. Uno no se fija qué va a pasar de que falla, o eso no lo quiere saber uno. Uno lo que quiere saber es que sea estable prácticamente todo lo que tenemos ahí, y eso es lo importante. Podemos decir que los que miran métodos de partículas son muy pesimistas, porque ya están analizando las consecuencias de que algo falle, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ahí nos preguntan si has tenido experiencia con respecto a la licuación, y en el caso del MPM, ¿cómo aplicaríamos el sismo? Uy, una pregunta bastante interesante, la verdad. Ciertamente hay un poco de investigación con respecto a la parte sísmica en el MPM, y mi punto de vista es que no es muy buena, la verdad. Y lo que pasa es que, como había comentado, uno de los grandes problemas del MPM es que es difícil localizar dónde se encuentra la frontera de estos puntos. No la podemos localizar tan fácilmente. Entonces, por ejemplo, en el análisis sísmico, si uno quiere colocar una fuerza y esta fuerza se distribuya prácticamente en los lados, a los laterales, debemos mantener la precisión del sismo que está viajando, ya sea de forma cortante o en compresión.
Entonces, para llegar a la solución correcta, prácticamente los puntos materiales que están libres, porque tienen que estar libres en cada lado del modelo, se tienen que mover prácticamente con una precisión del método de elemento finito. Y eso es algo bastante complicado de hacer y es por eso que no hay mucha investigación con respecto a esto. Por ahí salió un artículo, me parece, del ETH, no recuerdo cómo se llama el artículo, pero sí desarrollaron, por ejemplo, estos free field, las condiciones free field para el análisis dinámico, y estos free field están creados con puntos materiales también, y colocaron una especie de puntos materiales fantasmas o algo así, para que estos se puedan mover en la malla de forma analítica. Es ciertamente un poco complejo. No hay mucha investigación en la parte sísmica, pero sería algo bastante interesante de añadir, porque prácticamente muchas de las fallas que ocurren, por ejemplo, de fallas de laderas, son por causas sísmicas. Correcto. Por ahí hay algunas preguntas más, pero creo que ya tenemos que concluir. Les invito a todos los que no se hayan atendido sus preguntas y las pueden hacer directamente al doctor León González. Por ahí nos dejó el correo en el chat. Les invito a que lo copien. De cualquier manera, les reitero que la presentación estará en la biblioteca del SMIG y en un par de días la pueden regresar a consultarla. Entonces, León, nuevamente te agradecemos mucho la plática y que nos introduzcas a estas herramientas numéricas muy avanzadas e interesantes, que esperemos poco a poco las vayamos incorporando también por acá en México. Y pues nada, le cedo la palabra al doctor Ricardo Ortiz, que te hará la entrega de un reconocimiento por parte del SMIC. Gracias, Miguel. Pues igual me uno a las felicitaciones y al agradecimiento, doctor González, por su excelente presentación. Es un tema muy interesante y efectivamente aquí en México, a reserva de tu opinión, pues no, todavía no está ampliamente utilizado, ¿no? Te falta un poco para poder comprender este tipo de herramientas. Voy a compartir pantalla para mostrar el reconocimiento que ya estamos todos acostumbrados a entregar al final de estas conferencias. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC, otorga el presente reconocimiento al doctor José León González Acosta por su destacada participación con la impartición del seminario Análisis de Problemas Geotécnicos mediante el método del punto material, MPM, dentro del marco del Comité Técnico de Modelación Numérica del SMIG, realizado en modalidad a distancia el día 28 de octubre de 2022. Los abajo firmantes, el ingeniero Roberto Velar Cajiga, que ya no se encuentra con nosotros, se despidió al inicio de esta presentación, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y también muy agradecido para el doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm, excelente participación que ha tenido como vocal dentro de la mesa directiva actual y presidente del Comité Técnico de Modelación Numérica de la misma sociedad. León, muchísimas gracias. Solamente una pregunta, todos tus artículos y actividades académicas las podemos consultar en ResearchGate, ¿verdad? Prácticamente sí, ahí al final de la presentación puse estos códigos QR, entonces uno es de ResearchGate, entonces también está el de la página de la universidad donde está el Google Scholar, entonces en ambas plataformas uno las puede consultar y las puede descargar, están abiertas. Excelente, sí, yo les recomiendo a los asistentes que todavía nos acompañan a consultar la página de ResearchGate, en donde van a encontrar entonces las publicaciones del doctor González. También valga también la invitación para que vean las publicaciones del doctor Miguel Mánica, que se encuentran también presentes ahí, y de muchos otros investigadores. Esto sería todo. Muchísimas gracias, Miguel. No sé si quieras concluir. Sí, solamente con un último comentario. También recuerden la primera parte de la presentación del doctor González, que les hacía la cordial invitación a revisar la página de la Universidad Técnica de Delft, que hay oportunidades para hacer posgrados ahí. Entonces ahí los interesados no dejen de consultar esas oportunidades, ¿no? Exactamente. Desgraciadamente hay muchas oportunidades aquí en Europa, pero muchas veces no nos llega esta información y vaya, las desperdiciamos.
Listo, pues Excelente. muchas gracias a los asistentes por su paciencia y por sus muy interesantes preguntas. No, gracias a todos, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto gracias a todas las personas que se unieron, que tomaron una partecita de su día para estar aquí presentes. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego a luego. todos. Nos vemos. Bye.